Aleluya, gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 3 y versículo 28 al versículo 30. Dice así el libro de Dios de la siguiente manera. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30 y último. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor. Aleluya. Estudiamos ya que los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron guardados en la hora de la prueba, cuando fueron lanzados vivos dentro de un horno de fuego ardiendo, por no obedecer a la orden del rey Nabucodonosor de adorar a la estatua y a sus dioses. Pero el Señor estuvo con ellos en el tiempo de la prueba. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Por otra parte, el rey Nabucodonosor había sido avergonzado públicamente ante los pueblos, las naciones y lenguas por medio de este gran milagro. Y a estas alturas, en ningún momento el rey Nabucodonosor mostró en su vida el acto de arrepentimiento por el pecado de la idolatría y por blasfemar delante de Dios y por haber lanzado dentro de un horno de fuego ardiendo a los jóvenes judíos Sadrach, Mesach y Abednego. Bien dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sin embargo, Nabucodonosor testificó que sí, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fue quien los libró de la muerte. Dice el versículo 28 de la porción bíblica que he leído. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y esta historia termina con la exaltación del Dios de los tres hebreos, quienes habían sido fieles a él sin temer el castigo del rey. El resultado que tenemos es que el rey decretó que el Dios de los judíos debía ser honrado y que cualquiera que no lo hiciera perdería su vida. Y también que Sadrach, Mesach y Abednego fueran engrandecidos, ascendiendo a puestos de mayor poder y honor en su reino. Dice el versículo 28 y 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar.
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Algo importante que de alguna forma el decreto del rey Nabucodonosor autorizaba y legalizaba la religión de los judíos. Bendito sea Dios. Es cierto que podemos quedar asombrados por lo convincente de los argumentos de Nabucodonosor cuando exaltó a Dios. Pero no nos debemos de confundir, porque tal como él mismo dice, no se trataba de su propio Dios, sino del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué necesitaba para que también fuera su Dios en un sentido absoluto? El rey Nabucodonosor necesitaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, quiero finalizar el capítulo 3 del profeta Daniel examinando el aspecto escatológico del acontecimiento de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién iba a imaginar que el imponente festival pagano de la dedicación de la imagen de Nabucodonosor iba a terminar de ese modo? Pero la fidelidad lo cambia todo. En este sentido, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego son un ejemplo para todos nosotros, los creyentes de hoy en día. Ellos nos enseñan que el martirio es preferible a la apostasía. Y este asunto confronta inmediatamente nuestra propia fe. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a sufrir por mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas frente a un mundo incrédulo? Lo cierto es que muchos de nosotros vivimos una situación de paz que está muy lejos de la dura oposición que sufrieron nuestros hermanos en el pasado, o que en nuestros días padecen muchos cristianos en ciertas partes del mundo. Como mucho, lo máximo que llegamos a sufrir es un poco de presión social por parte de nuestros amigos, de nuestros familiares o de nuestros compañeros que son inconversos en nuestro trabajo. Y aún así, que fácilmente cambiamos nuestras convicciones para adaptarnos al mundo y así no ser considerados por ellos como gente rara en este mundo. La fidelidad que estos tres jóvenes demostraron al pasar por el horno de fuego sin ceder a sus convicciones es absolutamente un ejemplo a seguir. Pero no podemos leer estas historias solo por admirar el ejemplo de otros. Necesariamente debemos preguntarnos si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo, si nos tocara pasar por días de tribulación. Muchos nos tememos que la iglesia del siglo XXI ha sido contagiada por el hedonismo del mundo y que con él se está rindiendo culto al placer, por lo que cuando llegue el momento de enfrentar la inevitable persecución por causa de nuestra fe, a muchos tal vez les sorprenda y rechacen todo pensamiento de sufrimiento por esta causa. Pero aún así, para aquellos que quieran ser fieles a Dios, el pasaje nos enseña que es el Señor quien proporciona las fuerzas necesarias a todos aquellos que estén dispuestos a tomar la decisión de servirle con fidelidad. La victoria final pertenece a los fieles. Es muy importante que recordemos estas lecciones, porque los hechos registrados en este capítulo constituyen un incidente histórico, pero también son una figura en escatología bíblica los tres hebreos están tipificando que cuando estemos en el tiempo de la semana número 70 del profeta Daniel, el falso profeta hará que el anticristo, quien será el último gobernante mundial, se le haga una imagen para que los hombres la adoren.
y el que no la adore será muerto por la espada de la bestia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 11 en adelante, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar testimonio de nuestra fe en Cristo en las adversidades que enfrentemos en la vida, e incluso hasta enfrentar la muerte por la causa del Evangelio? Debemos de recordar que de acuerdo al Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 11 y versículo 25, Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?